Para variar, vamos a hablar de esta maravilla, Emmanuel, Dios con nosotros. Este local lo compartimos con otros grupos de hermanos y para ellos pues esta decoración es importante. Bueno, por alguna razón quieren tener esto presentado y quizás abrir la puerta para hablar del Señor a través de estas festividades. En realidad, una de las pocas oportunidades en el año donde las personas pueden ser receptivas en cuanto al Señor es ahora. La otra es en Semana Santa, un poco menos, pero todavía se puede hablar, si uno habla del sacrificio del Señor en Semana Santa, ahí atención, la gente está pensando un poco en eso. Ahora en la Navidad, la gente está pensando en la Navidad. Y claro, lo que consultaron ellos en el diccionario de la RAE, pues no tiene nada que ver con la Biblia, porque los que lo hacen no son cristianos. No les representa gran cosa, sino un gran negocio. La Navidad. Y claro, todo esto es un negocio, porque la gente compra más en esta época, más los regalos y todo eso. Nada que ver con el origen de la Navidad, o bueno, no con el origen de la Navidad, sino por la razón de ser de la Navidad. Sin embargo, en mi caso, con una urbanización llena de personas catalanas, españolas, alguno que otro latino, alguno que otro árabe, es muy difícil hablar del Señor en otras épocas del año. Algunos han recibido el calendario, pero ese tema del Señor sencillamente no es muy difícil de plantear con ellos. Pero sin embargo, el día de ayer empezó una de las vecinas en el chat de la urbanización, felices fiestas, feliz Navidad, y mandando videos que ya sabemos de qué van. Y he pensado yo, esas tonterías que se dicen por Navidad, ¿no podríamos nosotros, como cristianos que tenemos la luz de la palabra de Dios, decir algo que valga la pena y que quizás los acerque a la salvación de sus almas? Entonces, por esa razón, el poema que he enviado ayer a varios de ustedes, me llegó a mí y yo lo traduje porque no estaba en castellano y lo puse allí con el fin de hacer pensar a la gente, porque lo envié a la urbanización, hacer pensar a la gente que esto es lo que vemos, lo que deslumbra el gran árbol de Navidad que hay en Badalona, el más alto de España, el más alto de Europa y quizás del mundo. Eso es lo que deslumbra a la gente, pero hay mucho más en el hecho de que el Señor Jesús haya bajado a la tierra. Y esta semana, escuchando con mi esposa a un hermano, me impresionó fuertemente un pensamiento, y es el que le he pedido al Señor mucho que me ayude a transmitirlo adecuadamente. Es el significado profundo que hay detrás de estas palabras. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros. Estas palabras vienen de Mateo 1, versículo 23. Pues ya las hemos leído esta mañana
pero vamos a leer algunos versículos antes y algunos versículos después. Que también fueron leídos esta mañana, pero en el capítulo 1, versículo 20, dice: y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás tú, José, no, ella, perdón, y dará ella a luz un hijo, y llamarás tú, José, su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Jehová es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, no Jesús, Emmanuel. Tomemos en cuenta esos detalles porque no están porque sí en la escritura. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Emmanuel, Jesús. Bueno, tengamos en cuenta estos detalles, luego entraremos un poco más en ellos, pero me gustaría empezar con, lo siento que la letra está un poco pequeña y está todo junto. Mi esposa siempre me dice: haz aparecer de a pocos, porque si no nos perdemos, pero tratemos de ser disciplinados con nuestra vista y vamos siguiendo el esquema. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, sin abrir la Biblia. Porque de tal manera amó Dios en el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Al principio y al final. Uy, los viejos y buenos alumnos. Dios amó a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo, a la humanidad, a las personas, como nos recordó el hermano Emilio, cuando aún éramos pecadores. Cuando el Señor Jesús aún no había venido a esta tierra, lo que había aquí era pecado. Y en Romanos 1 y 2, el apóstol Pablo muestra que había impiedad en los que no conocían nada de la palabra de Dios. Y había impiedad en los que sí conocían la palabra de Dios. Exactamente como hoy en día. Y las personas que tenemos mayor conocimiento de Dios tendríamos que ser modelo de comportamiento. Pero eso pasa. Tenemos que llegar a eso, y no es para desanimarnos. Pero si miramos con rigor y con sinceridad, no pasa como debería pasar. Y sin embargo, Dios amó al mundo. Dios me amó a mí. ¿Dios lo ama a usted?
¿La ama a usted? Y tanto que dio a su hijo. ¿Por qué? Porque realmente le preocupaba su estado y mi estado. No era solo amor de aquel que manda tarjetitas y manda mensajes por WhatsApp y canciones muy bonitas. Es un amor que hace cosas, un amor activo que actúa. Y Dios me amó a mí. Cuando yo era enemigo de Él y no quería saber nada de Él y quería voltearle la espalda conscientemente, me amó y dio a su hijo para arreglar ese problema y que pudiéramos estar de nuevo cada uno de nosotros, pecadores, enemigos, malos, en la miseria del pecado, pudiéramos estar de nuevo en comunicación con Él, en comunión con Él. Bueno, espero que con la ayuda de otras escrituras que veremos, podamos llegar a percibir algo de lo que había en el corazón de Dios para enviar a su Hijo. En realidad, nosotros como estamos no podemos tener comunión con Dios. Y eso es fácil de entender. Si una persona me ha ofendido y me ha ofendido y me ha ofendido y me ha ofendido, que busque mi amistad no tiene sentido. Y en muchos de esos casos, el ofendido no quiere tener nada que ver con el que lo ofendió. Para mí ha muerto, inclusive algunos han llegado a decir, para mí esa persona ha muerto. Esa es la manera como nosotros actuamos. La manera como Dios piensa es, hay una persona que me ha ofendido. ¿Cómo puedo volverla a traer hacia mí? Sin yo faltar a mi justicia y mi santidad. Y por eso tuvo que enviar a su Hijo. Dios quería esa reconciliación. Dios quería que nosotros viniéramos y estuviéramos cerca de Él. Y no solo un tiempo, sino para siempre. En Génesis 3, versículos 8 y 9, en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, y oyeron Adán y Eva la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Para qué había creado Dios al hombre? Dios creó muchas criaturas, muchas cosas. Es maravillosa su creación. Creó plantas, creó animales, creó el universo. Y en esas cosas se pueden ver su gran poder y su deidad, dice Romanos. Pero había algo que esos animales y esas flores tan hermosas y ese mundo tan glorioso no podía darle. Y es el contacto de corazón a corazón, un contacto voluntario,
un ser que buscara voluntariamente tener comunión con él, que lo entendiera. Entonces al hombre, a diferencia de los animales, lo hizo a imagen y semejanza de él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice en Génesis 1. Y lo hizo, y pudo hablar con él. Y le dijo que le pusiera nombre a todos los seres que él había creado. Había comunicación con él. Luego creó a la mujer de una manera muy significativa para él, que le afectó hasta lo profundo de su ser y su cuerpo. Sacó una costilla mientras él dormía. Le presentó a la mujer y ahora había comunión horizontal aparte de comunión vertical. Una maravilla del diseño de Dios. Y bueno, como de costumbre, yo creo que era como de costumbre, Dios baja y pasea en el huerto. El huerto, él lo vio y vio que era bueno en gran manera. Pero entre todas las criaturas con las que podía comunicarse era con el hombre. A la única que podía hablarle era al hombre. En la creación terrenal. Y ahora el hombre se esconde. Dios lo había creado para tener comunión con él, que hubiera una comunicación más significativa que con los otros seres. Y ahora ese ser, tanto el hombre como la mujer, caen en desobediencia, le deshonran. Él dijo una cosa y ellos hacen otra. Y aquí la comunión no puede ser más. El hombre ha bloqueado el acceso. Lo que los animales, las flores, las plantas, la tierra y el universo entero no puede hacer, lo puede hacer el hombre. Bloquear la comunicación con Dios. Y eso fue lo que hizo. Entonces, Dios, que había reposado en el séptimo día después de una creación tan maravillosa, tiene que levantarse a trabajar. Tiene que buscar la manera de que haya redención y reconciliación con ese hombre, porque realmente le importa, realmente lo ama, le hace falta. Y entonces aquí mismo en Génesis 3:15, Dios menciona lo que hará. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente y más atrás de la serpiente con Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está anunciando la cruz desde el Edén. Y Adán creyó. Porque dice el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Cómo? Eva. Por cuanto ella era madre de todos los que mueren. No, de todos los vivientes. La única manera de tener vida estando alejados de Dios es creyendo su palabra. Y hoy en día creyendo en el que Él ha enviado, el Señor Jesús. A través de el sacrificio de la cruz, tenemos reconciliación con Dios. Y Adán pudo tener reconciliación con Dios por haber creído a las palabras de Dios. Y, bueno, muchos hermanos piensan que por eso puso el nombre Eva a su mujer. Madre de todos los vivientes, aunque la muerte había entrado al Edén.
al romperse la comunión con Dios, sufrió el hombre. Hasta hoy, todas las quejas sobre la tierra y cómo anda, eso se debe al pecado. Y tratan de organizar el cambio climático y va a peor. El hombre no es capaz. Fue el pecado el que hundió al hombre en ese sufrimiento. Pero no solo el hombre sufrió, también el Dios de amor, que hizo al hombre a su imagen y semejanza para tener comunión con él. Para tener una comunión con él, con el hombre, que no podía tener con los animales ni con los mundos. Pero este pensamiento sigue a través de la Biblia. Éxodo 5:1, cuando ya Dios escoge un pueblo y lo pone aparte para que le sirva a una nación terrenal, Israel, los quería sacar de Egipto con un propósito. Éxodo 5:1. ¿Lo tienes, Jauma? Sí, puedes pasar aquí y leerlo, por favor. 5. Ay, sí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Gracias, hermano. Notemos esto porque es muy curioso. ¿Por qué quería Dios sacar a ese pueblo de Egipto? Por supuesto, para librarlos de su esclavitud, de su dolor. Eso era importante para Dios. Y el clamor de ellos subió delante de él. Y entonces él mandó a Moisés a sacarlos. Pero lo que él dice es para celebrar junto con los suyos fiesta. Celebrar sus victorias, sus glorias, allí en el desierto, con los suyos, con los que le obedecen, con aquellos que han sido limpiados por la sangre del Cordero Pascual. Con ellos aparte, no con aquellos que no quieren tener nada que ver con él y tienen muchos diferentes ídolos. No, no con ellos. Con los redimidos, con los que han escuchado su voz y han venido fuera, con ellos celebrar fiesta en el desierto. En el desierto. Fiesta. Una fiesta en el desierto. Seguramente que no es algo así, en el desierto. La fiesta verdadera era la presencia de Dios, el gozo inmenso de esos redimidos que habían sido sacados de Egipto, que reconocían en la sangre del Cordero el precio que había tenido que ser pagado para que ellos fueran libres y ahora se pudieran llamar pueblo de Dios. Pero Dios quería eso. A Dios le importaba y le dolía el dolor del pueblo y también lo sacó por eso. Pero el objetivo final era que le celebraran fiesta en el desierto. Leímos esta mañana en Proverbios 8 que había, digamos, armonía en el cielo antes del Señor Jesús venir. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo había, digamos así, un banquete continuo, una fiesta continua. Pero yo creo que la idea de Dios al crear al hombre en Génesis 1 fue que pudiera participar de esa gloria, de eso que había en el cielo. No solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también todas sus criaturas
que eligen voluntariamente servirlo a Él. Yo creo que eso es, digamos así, la ilusión de Dios. Era la ilusión de Dios. Pero claro, sin afectar su santidad y su justicia. Eso es innegociable. Dios quería tener comunión con el pueblo. Y una víctima en Egipto tuvo que dar su vida. Y por eso este pueblo era redimido. Y por eso Faraón, aunque lo intentó, no pudo detenerlo ni tampoco pudo devolverlo. Dios lo había sacado. Después de sacar al pueblo de Egipto, Dios buscó la manera de habitar en medio de ellos. Éxodo 25, 8. ¿Lo tienes, Emilio? Sí. Por favor. Sí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Gracias. Dios quería tener comunión con ellos. No solo eso, sino vivir entre ellos constantemente. Pero con ese pueblo tan pecador, con ese pueblo tan contrario a ti, con ese pueblo tan tosudo, de dura cerviz, que no se inclinaba, que le costaba inclinarse, dura cerviz. Sí. ¿Y cómo puede un pueblo de dura cerviz tener comunión con un Dios tan santo, tan maravilloso, tan alto, tan sublime? El tabernáculo. El tabernáculo. Y el sacrificio que venía en el altar del sacrificio cada vez. Y la sangre que se derramaba allí, que una vez al año iba allá detrás del velo y se ponía en el propiciatorio. Por eso podía Dios habitar allí. Y podía hablar allí. Y su nube subía desde el lugar santísimo. Siempre en el desierto. Una maravilla. Un milagro constante. Dios viviendo en medio de un pueblo pecador. No solo construyó, Dios mandó construir el tabernáculo, sino también hubo muchos sacrificios. Y el libro de Levítico es un libro lleno de sacrificios. Y toda esa sangre, llegó a decir una persona una vez, toda esa sangre. Sí. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. La única manera de pagar el pecado es con la muerte. Y para que no muriera el pecador, otro tenía que morir y dar su sangre. Pero Dios pudo habitar en medio de ese pueblo. El milagro de que un Dios tan santo pudiera habitar en medio de ese pueblo se vio, se palpó, se experimentó. A pesar de todas las que el pueblo hizo, el Señor siempre les habló hasta el final, desde temprano y sin cesar, dice uno de los profetas. Y solo después de mucho tiempo guardó silencio 4 siglos, como haciendo callar el cielo, porque la próxima manifestación de Dios sería la más gloriosa, la más sublime, la más grande.
su Hijo viniendo a esta tierra. Dios quería que el pueblo tuviera comunión con Él y por eso dio estos sacrificios. Y hay una cosa que me dolió mucho de lo que dijo este hermano que les cuento esta semana. Me dolió mucho y quizás me van a entender por qué. Este hermano dijo, el problema de Dios en Egipto en realidad no fue Faraón, ni su poder, el imperio más poderoso del momento. El Señor pudo resolver ese problema manifestándose con poder. El problema que el Señor tuvo fue el corazón de los israelitas. Eso me impactó mucho. Este mundo tiene los días contados. Está muy mal, muy mal, muy mal. Pero el Señor acabará con el mal. Su poder le permitió anunciarnos que todo mal que hace este mundo será castigado seriamente, como la santidad de Dios lo exige. Así que esto ya es un problema arreglado para Dios. El problema es el corazón nuestro. Dios quiere tener comunión con nosotros, como grupo, como asamblea, pero también con cada uno de nosotros. Y ahí es donde está el problema para Dios. Eso me humilló mucho, porque reconozco en mí mismo que mi comunión con el Señor, la de Él es estable como esta lámpara, pero la mía con Él es como esa guirnalda. Allá al final está muy abajo y aquí también está muy abajo. Pues así voy yo. El Señor quisiera tener una comunión permanente conmigo, pero esta es mi respuesta. Dio a su Hijo porque quería tener comunión conmigo, quería reconciliarme con Él. Y que yo, una vez que lo reciba, pueda tener una comunión buena con Él, estable. Y muchas veces me veo reflejado en esas curvas de esa guirnalda. Eso me trajo mucha humillación. Y el mundo celebra lo que quiere y de la manera que quiere esta Navidad, pero a los creyentes nos debe llegar muy profundo ese pensamiento. Dios me amó y quería reconciliarse conmigo. Ahora que yo he recibido al Señor Jesús en mi corazón, que le he entregado mi vida, Dios espera de mí una comunión de alta calidad. No solo el domingo, que me siento a veces en las nubes, sino el lunes y el martes y todos los días de la semana, cuando tengo problemas, cuando no todo va bien, cuando me insultan por ahí. Comunión con Él. Eso es lo que Dios desea. Y por eso dio a su Hijo. Y por eso me redimió. Yo tuve que decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame. Que al Señor le importa en nuestro corazón está dicho allí en Deuteronomio 5:29.
Notemos que el Señor aquí no habla de obediencia, está incluida, pero no habla de obediencia. ¿Me ayudan a leerlo? Deuteronomio 5:29, 1, 2, 3. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Notamos el lenguaje de suspiro de parte de Dios? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Para el Señor, sus enemigos no son enemigos, no cuentan. Su poder los arrasa en un momento. Pero es el corazón de los suyos el problema que Él tiene. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Que tuvieran una comunión, no, que eligiera, el corazón tiene la capacidad de elegir, que eligieran constantemente su voluntad. Vamos a Lucas 15, las conocidas tres parábolas. Menos mal que son conocidas, entonces podemos leer solo algunos versículos y sabemos más o menos todo. Lucas es el evangelio del gozo, y aquí hay mucho gozo. Versículo 7, os digo, dice el Señor, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hay en el cielo? Gozo. Cuando un pecador elige, no le toca, como a los animales, no pueden hacer otra cosa. Elige al Señor y dice, te entrego la vida, me arrepiento de lo que te he hecho, elijo ahora entregarte el timón de mi vida. En ese caso se produce gran gozo en el cielo. Dios, el Padre allí, el Señor Jesús también, seguramente el Espíritu Santo como Dios que es, aunque está en nosotros, también está allí. Los ángeles que fueron leales a Dios y quién sabe cuántos más, pero hay una fiesta en el cielo. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Aquí nombra a los ángeles. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una persona que elige a Dios, gozo. Pero luego en la tercera parábola, la del hijo pródigo, se nos describe un poco ese gozo. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Fiesta, gozo. Otra vez, como allá en Éxodo 5:1, Dios quiere celebrar con los suyos fiesta. ¿Y quiénes participan en esa fiesta? Versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces todos los siervos de la casa del padre estaban unidos allí. La madre quizás, los siervos, todos. Había una gran fiesta porque ese hijo había elegido volver a casa.
había estado lejos, había estado muerto y había vuelto. No estaba el hijo mayor, pero los demás sí, y había fiesta. Y había una víctima que estaba en medio. Un animal tuvo que dar su vida. Perfecta imagen de la razón por la que Dios puede regocijarse ahora. Su hijo ha dado su vida. El Señor Jesús. Este becerro gordo representa la ofrenda de paz que había en Levítico 3. Por eso había reconciliación, por eso había regocijo y fiesta. Y no es por nada que la cena del Señor es eso, una conmemoración, una fiesta que le celebramos a Él por los triunfos de la cruz, por todo lo que el Señor Jesús logró en la cruz. Una víctima ha muerto para que pueda haber fiesta. El asunto del pecado debió ser arreglado. Una víctima debió haber muerto. Y nosotros podemos regocijarnos a la cena del Señor porque una víctima murió. Y en el cielo estaremos en la eternidad con Dios porque una víctima murió. Estaremos en eterno regocijo con Dios, en eterna fiesta y conmemoración. Allí tendrá Dios lo que Él quería, para lo que creó al hombre. Seres que eligieron servirle y ahora están a su alrededor adorándolo, rendidos por su amor. Su amor tocó su corazón y entonces están rendidos para darle alabanza y gloria. Versículo 29 de aquí del capítulo 15. El hijo mayor que no estaba en la fiesta, dice en el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? ¿Dónde estaban puestos sus ojos? En sus amigos, no en el padre. Y yo creo que este es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Preferimos otras cosas que al Padre y la comunión con Él. Y por eso nuestro tiempo con Él se reduce. Y Dios no puede vernos como quisiera en su presencia cada día, buscándole y escuchándole. Mis amigos. Y en el versículo 31 el Padre reconduce su mirada. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No tus amigos, yo. Tu hermano volvió no a sus amigos, volvió a mí. Yo creo que ese es el llamado que el Padre quiere hacernos hoy.
el cielo tendrá esta comunión que Dios quería. Pero desde ahora eso se puede realizar con personas cuyo corazón se ha rendido delante del Señor. Me gustaría terminar con un versículo de Primera de Juan 1. Dice el apóstol Juan en el versículo 3, Primera de Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo le deben sonar esas palabras a Dios el Padre? Un ser humano pecador, redimido, reconciliado, como el apóstol Juan, que escribe: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Dios anhelaba al crear al hombre y que el hombre echó a perder, realizado en perfección, podríamos decir así, realizado como Dios quería, con las limitaciones que hay en esta tierra, pero es posible. Juan escribió mientras estaba aquí. Nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pues, hermanos, después de que yo escuché esto, le pedí al Señor que me ayudara, digamos así, para darle gusto a Él. Él me ha dado tanto, tanto. Me gustaría poder, en este suspiro de su corazón, poderle satisfacer, poder decir como el apóstol Juan, mi comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y me gustaría también que cuando nos reunimos aquí alrededor del pan, la copa, alrededor del Señor Jesús, perdón, esto se pueda realizar. Y en lo que dependa de mí, yo depender del Espíritu Santo de tal forma que esa comunión que Dios desea pueda darse. Pues que el Señor nos ayude, porque esto es una decisión personal y nadie va, aparte del Señor, nadie va a mirar cómo está su comunión con el Señor. Es muy personal, es una elección suya, hermano, hermana, o el que no es hermano o hermana aún. Es una elección personal y eso es lo que Dios quiere. Y por eso no obliga ni coacciona, gana, inspira y llama. El Señor nos ayude en esto. Vamos a pedirle el favor al hermano Rodrigo si nos puede terminar con una oración. Padre, qué bonita es la Navidad. Cuando la vemos. Desde tu corazón. Gracias por
amarnos tanto. Gracias por mostrarnos tu deseo de tener esa comunión íntima con los tuyos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace sentir lo indiferentes y en algún sentido lo crueles que somos contigo. Si reconocemos que nosotros somos el problema. Como hijos tuyos somos el problema. Pero gracias que tu palabra nos da la solución y el remedio. Y pedimos que tu Espíritu nos lleve a recapacitar y a tener este deseo de que haya gozo en nuestros corazones unido a tu gozo. Pedimos, Padre, que tú nos guardes en esta semana, en este tiempo, y que todos estos tiempos decembrinos sirvan para que haya una verdadera alegría en nuestros corazones, una sincera alegría, una sincera fiesta. No solo de que hayas nacido, es el hecho de que tú diste a tu Hijo para que establecer esta comunión nuevamente con los que tú amas. Padre, te pedimos tu ayuda porque somos incapaces por nosotros mismos. Encomendamos esta semana a ti, que tú nos bendigas, nos guardes, nos libres. Oramos, Señor, por cada creyente, por cada uno de los que escucha tu palabra en esta mañana. Que sean bendecidos y sean llenos de tu gozo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.